Buenos días, profesor Carlos Chama. Buenos días, compañeros. Hoy voy a resolver el segundo ejercicio de la práctica, el cual nos dice: un depósito rígido de 1 metro cúbico que tiene aire a 1 megapascal y 400 Kelvin está conectado a una línea de aire a presión. Se abre una válvula y el aire fluye al depósito hasta que la presión llega a los 5 megapascales, punto en el cual se cierra la válvula, y la temperatura interior es de 450 Kelvin. Tenemos dos preguntas. ¿Qué masa de aire hay en el depósito antes y después del proceso? O sea, nos piden la masa antes y la masa después. Y luego la segunda pregunta nos dice: por último, el depósito se enfriará a la temperatura ambiente de 300 Kelvin. ¿Cuál es entonces la presión dentro del depósito? Bueno, primero analizamos la pregunta, la cual nos dice que es un depósito rígido. Cuando nos dice que es un depósito rígido, nos quiere decir que su volumen es constante, o sea, el volumen no va a variar, no varía en ninguno de los dos procesos, durante el proceso, entonces el volumen es el mismo. Bueno, primero tomamos los datos. Tenemos el primer dato que nos da el volumen del contenedor de donde va a suceder este proceso, del depósito, que es de 1 metro cúbico. Luego, de tablas, buscamos la constante del aire, la cual yo ya la busqué y es de 0.287 kilojoules sobre kilogramo por cada Kelvin. Luego tenemos la presión 1, que es de 1 megapascal o 1000 kilopascales. La temperatura 1 de 400 Kelvin. La presión 2 de 5 megapascales o 5000 kilopascales. Y la temperatura 2 de 450 Kelvin. Estos son los datos que nos van a ayudar a resolver nuestra primera interrogante, la cual es la masa antes y después del proceso. Para esto vamos a usar la siguiente fórmula: la presión del aire por su volumen específico es igual a la constante del gas, o sea, del aire, por su temperatura. Descomponemos esto, el volumen específico, y como nosotros sabemos, el volumen específico es igual al volumen entre la masa. Entonces lo descomponemos y nos daría que es a la presión por el volumen es igual a la masa por la constante del gas por su temperatura. Y lo simplificamos en esto, que sería la masa es igual a la presión por el volumen entre la constante y la temperatura. ¿Por qué lo despejamos así? Porque vamos a tener que hallar la masa. Ahora, usamos esta fórmula para hallar la masa 1 y la masa 2. La masa 1 es antes del proceso y la masa 2 es después del proceso. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar datos. La presión 1, acá sería de 1000 kilopascales, por el volumen del contenedor, del depósito, que es de 1 metro cúbico, entre la constante de 0.287 kilojoules sobre kilogramo por cada Kelvin, por 400, que es la temperatura, 400 Kelvin. Resolviendo esto nos da que es de 8,71 kilogramos. Esta sería nuestra primera respuesta de la masa antes, la masa de aire que hay antes del depósito, o sea, antes de que ocurriera, se abriera la válvula. Y luego tenemos la masa 2, que es de su presión 2 de 5000 kilopascales por el volumen. El volumen, como ya lo dije, al ser un depósito rígido, un envase rígido, su volumen no cambia, entonces sigue siendo un metro cúbico entre la constante, que ya sabemos, y la temperatura 2, que es de 450 Kelvin. Entonces resolvemos esto y nos da que es de 38,71 kilogramos la masa 2. Estos dos resolverían nuestra primera interrogante, que es la masa antes y después del proceso. Ahora, tenemos que sumar estas masas para hallar la masa total. ¿Por qué? En la segunda interrogante nos dice: por último, el depósito se enfría a la temperatura ambiente de 300 Kelvin. ¿Cuál es entonces la presión dentro del depósito? Entonces, la masa antes del proceso se suma a la masa después del proceso. Entonces, la masa total sería igual a la masa 1 más la masa 2, lo cual nos resulta 47,42 kilogramos. Entonces, hacemos la siguiente fórmula. La presión 3
Entonces lo único que hacemos es despejar, igual que acá, igual que como hicimos con la masa, lo mismo hacemos con la presión. Entonces tenemos que la presión 3 es igual a la masa total por la constante del gas, por la temperatura 3, la cual es de 300 Kelvin, entre el volumen. El volumen es de 1 metro cúbico, no cambia al ser rígido. Entonces al reemplazar datos cambiamos los datos, lo reemplazamos, lo resolvemos y nos da un resultado que la presión 3 es de 4082,86 kilopascales. Bueno, esto sería la resolución del ejercicio número 2. Gracias.